Amén. Buenos días de nuevo para los que entraron al culto divino y no me escucharon cantar esta mañana. Voy a rectificar mi nombre. Mi nombre es Yanilda Abreu Guzmán. Lo que pasa es que el hermano Rincón me confundió con una Vázquez por ahí. Me dijo, rectifíquelo usted. Pertenezco a la Iglesia Central Los Minas de la Asociación Dominicana del Sureste. Para mí es un placer estar con ustedes aquí. Repito lo que dije esta mañana también para los que entraron al culto divino, que soy de la Guardia Vieja, canto los himnos de peregrinos y extranjeros de los años 80 y algo, y como le dije, me gusta alabar y glorificar a Dios más que cantar. Para mí cantar es una oración. Vamos ahora a interpretar el himno Vuelve. ¿Cuánto quieren que el Señor vuelva? Amén. ¿Cuánto quieren que el Señor vuelva? Vamos a ver. Amén.
Amén. Amén. Gracias, hermana. Pues nos acompañó en Zoom, tiene la puerta abierta. Amén. Ella es profesora de nuestra Asociación Central Dominicana. Es una persona que trabaja en la... Qué bueno. Así que gracias y esperamos que podamos encontrarnos otra vez de nuevo. Así es que yo sé que su iglesia no la va a censurar porque usted no fue hoy. Así que bienvenido a nuestro Zoom, sala Zoom. Amigos de Betania por siempre. Amén. Así que gracias, mi hermana. Vamos a darle paso a nuestro hermano Juan José Gómez. Dígame, mi hermana. La iglesia me dio permiso, no hay problema. Ah, ok. Amén. Bien, qué bueno. Así que va a darle paso a nuestro hermano Juan José Gómez, que tiene la palabra de Dios en esta mañana. Un feliz sábado para todos. Amén. En esta mañana, pues vamos a procurar inquietar nuestros espíritus acerca de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar viendo una porción de Mateo 24. Mateo 24 y 25 forman un bloque que es el sermón profético de Jesús. Lo declaró pues antes de ser sacrificado en la cruz del Calvario. Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento. ¿Qué es de doble cumplimiento? Sencillo, porque es la respuesta a dos preguntas. Y el cumplimiento de cada una de las partes, es decir, de la respuesta a las preguntas, iba a tomar un tiempo bien extenso. En Mateo 24, del 1 al 3, pues encontramos la información de la cual partimos para decir que es de cumplimiento. Cuando Jesús salió de la se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuáles son los eventos? Bueno, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Pues se refiere a la destrucción del templo y de Jerusalén. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pues se refiere claramente a la venida de Jesús y el fin del mundo. Ahora bien, ¿cuál es el texto que relaciona esos dos eventos? Bueno, lo que nosotros usamos como lectura bíblica está registrado en Mateo 24:15. Ese es el texto clave que indica la razón de los dos eventos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Es muy importante para nosotros saber, comprender el significado de Mateo 24:15, puesto que el primer cumplimiento arroja luz para comprender el segundo cumplimiento. En este texto hay varias expresiones clave. Número 1, lugar santo. Número 2, la abominación desoladora. Debemos de auxiliarnos con los textos paralelos a Mateo 24 para poder comprender el significado de estas dos expresiones. Los textos paralelos
son Marcos 13 y Lucas 21. En Mateo 24:15, lugar santo, o se corresponde con la expresión no debe estar. Y en Lucas 21:20 se refiere a Jerusalén. Por ende, el lugar santo donde no debe de estar es Jerusalén. La abominación desoladora que se menciona en Mateo 24 se corresponde igual a sí mismo con la abominación desoladora que está en Marcos 13:14. Y en Lucas 21:20 se corresponde con el ejército. Ahora bien, otro elemento que nosotros debemos tomar en cuenta es que los eventos que se desarrollan en Mateo 24 están en un orden cronológico. Las expresiones que nos ayudan a entender esto, porque van en secuencia, comenzamos desde, bueno, tengo que decir algo importante. Mateo 24:4 es muy importante para nosotros. El Señor se lo dijo a los discípulos y debe ser para nosotros. Mirad que nadie os engañe. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes ahora, ustedes deben de anotarlo y buscarlo en la Biblia para saber si yo he hablado mentira o he hablado conforme a lo que dice la Escritura. También vamos a auxiliarnos de los libros del Espíritu de Profecía. Pues continúo sobre el tema de la secuencia de los eventos en Mateo 24. El verso 6 tiene la expresión aún no es el fin. Mateo 24:8 dice principio de dolores. El verso 9 dice entonces. Luego en el verso 10 encontramos otra vez entonces. En el verso 14 dice entonces. En el verso 16 dice entonces. En el verso 19 dice aquellos días. En el verso 21 dice entonces. En el verso 22 encontramos la expresión en aquellos días 2 veces. En el verso 23 dice entonces, y en el verso 29 dice inmediatamente después. Y en el verso 30 encontramos la expresión entonces. Es decir, que van a ir sucediendo cosas marcado en aquellos días, entonces, es decir, después de, inmediatamente después. Importante, la abominación desoladora. ¿Qué es? Bueno, nosotros debemos de tener en cuenta ¿qué fue lo que ocasionó la destrucción de Jerusalén? Para eso, rápidamente vamos a ver qué fue lo que aconteció en el tiempo de Daniel, porque Jerusalén y el tiempo de Daniel. Daniel fue a Babilonia porque el Señor había establecido a través de su profeta Jeremías que el pueblo iba a estar 70 años en cautiverio en Babilonia. Y es importante saber que el templo, Jerusalén, el Daniel, ¿qué fue lo que ocasionó la destrucción? En el capítulo 8 de Ezequiel se nos dice varias cosas. No lo vamos a leer en el texto, eso lo voy a marcar. Una expresión, una frase, una oración de los versos que están registrados en Ezequiel 8, del 5 hasta el 17. La primera situación que el Señor dice a Ezequiel que mira
atentamente lo que estaba pasando. Lo primero es que había una imagen instalada cinco una dominación. Había de abominar de la casa de Israel, pintado en la pared la casa de Dios. Ancianos estaban con incensario en mano ofreciendo ese sacrificio, es decir, estaban adorando reptiles y todo en la casa de Dios. No era afuera, no dentro de la casa de Dios. Eso lo pueden leer los versos 10 y 11. Tercera oración. Está endechando a todos. Un Dios ajeno, Dios falso. Allí estaban mujeres. En lugar de estar adorando al Dios Todopoderoso, estaban echando a Tamuz. Verso 14. Cuarta abominación. En el atrio adentro de la casa de Jehová, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, habían 25 varones con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, adorando al sol. Adorando al sol. Esta última abominación fue lo que colmó la copa de Jehová. Y Jehová le dijo a Ezequiel, versos 16 y 17. Y me dijo, ¿no ha visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Es decir, el castigo que vino a Judá, tal como aconteció también en el primero, es porque el pueblo cometió abominaciones, es decir, adoró falsos ídolos, se olvidó de Dios. Y lo peor de todo fue que adoraron el sol. Muy bien, vamos a continuar mirando algunos textos bíblicos así. Anoten Jeremías 17, 24, 25 y 27. Causa. Ya vimos la adoración en el templo, pero también lo que aconteció. El pueblo de Dios dejó de observar, de santificar el sábado. Por eso Dios hizo descender fuego en las puertas y consumió los palacios de Jerusalén. Y Nabucodonosor le pegó fuego al templo y también a las casas de los reyes. Nehemías nos afirma que esa fue una de las cosas que Dios Nehemías 3. ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Adorar a Dios de la forma incorrecta, es decir, adorar al sol,
adorar imágenes, tener imágenes de celo y profanar el sábado fueron las causas por las cuales Dios destruyó a Jerusalén y llevó cautivo a un remanente a tierra de Babilonia. En Segunda de Crónica 36, de los versos 14 al 16, ese nos dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de su padre, envió constantemente palabras a ellos por medio de su mensajero, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de su profeta, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No voy a leer el texto, pero ustedes pueden leer también los versos 17 al 21 y verán que el Señor dice que todo el tiempo del asolamiento la tierra reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Quiere decir que tampoco el mandamiento de que está en Levítico 25 de darle reposo a la tierra, trabajarla 6 años y el 7º año dejarla descansar, también ese mandamiento no se cumplió. Por eso duraron 70 años de cautiverio. 1 año por cada sábado que no guardaron. Es decir, ellos duraron 490 años en pecado. Ahora bien, es interesante, después que el Señor le mostró a Ezequiel las abominaciones que se hacían, ¿qué entonces el Señor dijo? Y eso es bueno que nosotros lo tengamos bien presente. En el capítulo 9, se le dice a Ezequiel lo que Dios haría: castigaría a su pueblo, pero iba a haber un grupo de personas que no iban a ser castigados. Eran aquellos a los cuales se le pondría una marca en su frente, aquellos que clamaban y gemían a causa de las abominaciones que se hacían en la casa del Señor. ¿Y qué pasaría? Bueno, se iba a matar a viejos, a jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quedase ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, eso quedaría. Y el juicio iba a comenzar desde el santuario. 70 años de cautiverio. ¿Cuál fue la razón? La abominación no era el ejército de Nabucodonosor. La abominación que causó que Jerusalén fuera desolada fue porque el pueblo no guardó los preceptos, los mandamientos, estatutos y leyes del Altísimo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. El pueblo fue castigado porque no cumplió los preceptos, los mandamientos, estatutos y leyes del Altísimo. El primer cumplimiento de Mateo 24:15, nosotros debemos tener en cuenta que el Señor le dice, como dijo el profeta Daniel. El profeta Daniel habló de la destrucción de Jerusalén nueva vez. Eso está en la profecía de las 70 semanas, que está registrada en el capítulo 9, en los versos 24 al 27. Ahora bien, ¿qué relación hay en Mateo 24:15 con lo que dijo Daniel? Bueno, si nosotros leemos el verso 27,
encontraremos una frase que conecta, que se corresponde. En el verso 27 dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esa frase de 9:27 se corresponde con la de Mateo 24:15 que dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Es importante tener presente que la abominación no la hace un impío. La abominación la comete el pueblo de Dios. Y por ende, el Señor permite que el castigo le llegue, porque el Señor quiere lo bueno, quiere felicidad para su pueblo. Pero cuando peca, entonces se pone en el territorio del adversario y el Señor deja que el adversario castigue al pueblo. Bueno, ustedes saben la historia porque han leído el libro de Job. Satanás le dijo al Señor, óyeme, ¿y tú crees que Job te sirve de balde? No lo tienes tú protegido, tú no le das todo. Quítale un chin para que tú veas. Y el Señor le permitió a Satanás que probara a Job, pero le dije, no atente contra su alma. Asimismo, al pueblo de Judá, el Señor le permitió a Satanás que lo castigara, pero no podía exterminarlo. Muy bien, porque, bueno, el plan de salvación tenía que completarse. Y de Judá era que venía el Mesías. Bueno, pues, por eso se le dijo a Daniel que la ciudad iba a ser restaurada, y los muros y el templo nueva vez. En el libro de Ageo se nos dice que cuando se construyó el templo muchos lloraron porque no tenía la misma gloria, pero ahí mismo en el libro de Ageo dice que su gloria sería diferente porque vendría el deseado de todas las naciones. Bueno, llegamos al cumplimiento de esas 70 semanas y el Mesías está sobre la tierra y está dándole cumplimiento al plan de salvación. Pero ¿qué pasó con el Mesías? Varios versos. Mateo 12, del 27 al 32. Allí los dirigentes de la nación cometieron una abominación. La obra del Espíritu Santo que se hacía a través de Jesús, ellos dijeron que era Belcebú. Otra falta que cometieron, una abominación, no reconocieron al Mesías como hijo de Dios. Eso ustedes lo pueden ver en Juan 8:41. Juan 8:48 y 52 dice que los judíos rechazaron a Jesús y lo llamaron samaritano y endemoniado. Otra falta del pueblo judío es que los dirigentes judíos pensaron que quitando de en medio al Salvador evitarían la ruina de la nación. Juan 11:48-50. Allá en ese entonces Caifás dijo, conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ustedes ven así cortamente, si quieren ver más de las abominaciones que se hacían, en el capítulo 23 de Mateo, el Señor dice las cosas que hacían los dirigentes de la nación judía. Pues rápidamente, el Señor Jesús, viendo que fue rechazado, le dijo a Jerusalén que iba a ser destruida. Eso ustedes lo pueden leer en Mateo 23, 37 al 39, también en Lucas 19, 41 al 44. Rechazar el amor del Padre manifestado
cuando el Hijo se hizo carne para dar vida eterna a todos los que creen en él, es abominación. La obra que el Mesías realizó estando en la carne es la obra del Espíritu Santo. Por tanto, rechazar esa obra es un pecado imperdonable. Todo pecado será perdonado en este siglo, como el venidero, como dijo Jesús, pero rechazar la obra del Espíritu Santo, no hay perdón para eso. Así que irreversiblemente muere el que hace abominación contra el Espíritu Santo. Jerusalén es usada como un símbolo del pueblo de Dios, y eso es importante tenerlo presente. Aun cuando fue la capital del reino de Judá, también es una representación del pueblo de Dios. Su destrucción fue anunciada porque rechazó al Mesías, y esa fue la abominación que colmó la copa de misericordia y dio paso al desolador. Ahora es importante tener en cuenta la palabra del Señor Jesús. En Mateo 24:13, el Señor exhorta a sus seguidores a perseverar frente a las adversidades. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El pastor Esteban Bor, haciendo un análisis de ese texto y los anteriores, él dice, es importante notar y tomar en cuenta el contexto de este versículo. Hay tres cosas en el contexto anterior que amenazan la perseverancia. Uno, la persecución por familiares, tal como nos lo registran los versos 9 y 10. Dos, el engaño de los falsos profetas, verso 11. Y tres, el enfriamiento del amor por causa de la transgresión de la ley. Por haberse multiplicado la maldad, se enfriaría el amor de muchos. La maldad, anomia, es transgresión de la ley. Así es que esto debe ser importante para nosotros, porque los que van a estar al final, y así paso rápidamente a Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que van a estar al fin del tiempo deben de tener presente que deben de mantener su perseverancia por la fe firme, porque van a ser perseguidos por sus familiares, van a ser engañados por falsos profetas, y también el amor de muchos se va a enfriar por causa del aumento del pecado. Si tomamos eso en cuenta, pues seremos más que vencedores. Así como en el tiempo de Daniel hubo un remanente que fue salvo, en el tiempo de Jesús, cuando él ascendió al cielo, bueno, en el tiempo ya de los discípulos que quedaron en la destrucción de Jerusalén, también quedó un remanente. Esos fueron los que perseveraron en la fe. Eran los que oraban para, tal como dijo el Señor Jesús, su vida no fuera en invierno ni en sábado. En el conflicto de los siglos, en la página 33 encontramos varios párrafos que es interesante verlo con relación al cumplimiento de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue sitiada primeramente por Sergio Galo en el tiempo en que se celebraba la fiesta de otoño, la última de la fiesta de los tabernáculos. Ahí había muchos judíos que habían acudido allí. Cuando esos cristianos que habían escuchado la enseñanza de Jesús y la habían recibido, porque otros también le habían predicado sobre lo que había dicho Jesús, cuando vieron el cerco de Jerusalén, se dieron cuenta de que ya estaba el fin de la ciudad. Cuando el cerco fue quitado, ellos aprovecharon y salieron huyendo a un lugar apartado y allí fueron salvos. El cerco de Jerusalén fue anudado nueva vez
cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, allí había muchos judíos y lamentable murieron muchos, pero ni un cristiano pereció porque al estar atento a la palabra del Señor salieron huyendo. Veamos pues ahora el cumplimiento para el fin del mundo. Cosas a tener en cuenta. Ustedes saben que habíamos dicho que lo que perseveren deben de estar en cuenta porque tendrán problemas con los familiares, con los falsos profetas y también por el enfriamiento del amor. Bueno, para el tiempo del fin se nos dice que al pueblo de Dios se le va a acusar de los males que van a estar sucediendo sobre la tierra. Eso lo hará bajo falsos profetas, falsos dirigentes. Se va a acusar al pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, que son los culpables. Ustedes pueden leer eso en el conflicto de los siglos, en la página 647. También en la página 132 de Eventos de los Últimos Días, nosotros encontramos una declaración que dice: Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, este hombre influye, promulgando leyes, imponiendo la observancia del domingo. La iniquidad causará que el amor de muchos se resfríe. ¿Cómo será eso? Bueno, es importante saber que va a haber un zarandeo en el pueblo de Dios. Eso ustedes lo pueden leer en Eventos de los Últimos Días en la página 177. En la página 28 de Eventos de los Últimos Días encontramos la siguiente declaración: se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se le negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía. Bueno, ya nosotros vemos cómo está un choque, ¿no? Nadie va a ayudar a socorrer, no, los que van a socorrer son los que van a quitarle las prendas que tienen los heridos. Después que viene otro a ayudarle. Vemos cómo asaltan a la gente en la calle, le quitan todo. Hay cualquier problema. La tecnología, bien interesante. La gente mejor se frisa y se para a filmar cuando está pasando un hecho, pero no interceden. Y usted dirá, no, eso es parte del enfriamiento. Otro de los elementos importantes es la apostasía que está ocurriendo, ya se está sintiendo con fuerza entre los protestantes. La apostasía que cometió el papado allá en la Edad Media ya le ha alcanzado a los protestantes en este tiempo. En el conflicto de los siglos, en la página 558, nosotros leemos la siguiente expresión: el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Según de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara: no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. ¿Será posible que este poder, cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo?
Bueno, en la página 559 se nos dice, se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy en día debido a lo mucho que este ha degenerado de los días de los reformadores. Es decir, el protestantismo es el que ha ido cambiando, el catolicismo sigue igualito. Otro más que está en esa misma página de la 559 es que mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. En lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla jugado con tanta caridad y pedirle perdón por la estrechez de sus miras que manifestaron. Waps. Pero eso no es nada. La apostasía sigue. En los Estados Unidos de América, que fue la tierra que Dios reservó para que su iglesia tuviese viva y cumpliera la parte final del plan de salvación, predicando el evangelio eterno, allí ha pasado algo interesante. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a la institución y práctica de la iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. El último de los presidentes republicano, y lo digo así porque algunos le tienen miedo a los demócratas. Los demócratas hacen un trabajito, pero los republicanos, a eso es que yo le tengo miedo, por una sencilla razón. La gran base del republicanismo está en las iglesias protestantes y ya ha cambiado. Y ustedes recuerdan que el último presidente, cuando comenzó su mandato, dijo que él procuraría de que la iglesia volviera a tener poder y que el Estado trabajara en común con la iglesia. Eso no era ningún problema. Ya eso yo lo había oído por allá, por el 2000 tanto, que lo había dicho George Bush, hijo. Termino la cita que está en la página 560, el conflicto de los siglos, que dice, es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ella. Estamos cumpliendo, pues, la profecía de Apocalipsis 13. Eso en cuanto a las iglesias protestantes. Pues vamos a ver lo que nos toca a nosotros como adventistas del séptimo día. Mensaje, perdón, eso lo pueden ver en Evento de los Últimos Días en la página 134. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de la fe de Jesús hagan más que cualquier otro para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser mayores obstáculos para su adelante. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. En la página 151 de Evento de los Últimos Días hay otro párrafo. Esa página, bueno, pues tiene bastante párrafo interesante. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer el primero. Una cosa es cierta.
Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu Santo. Es decir, muchos adventistas no van a aceptar los testimonios y se van a alejar y ellos serán enemigos de la verdad. Bien, vamos a entrar a la abominación que causa la desolación. Ya dijimos que en el tiempo de Daniel lo que causó la desolación de Jerusalén y la destrucción del templo fue porque el pueblo adoraba imágenes, ídolos y sobre todo adoraba al sol. Lo mismo aconteció en el tiempo de Jesús. La iglesia apostólica fue contaminada, la iglesia judía, en lugar de adorar a Dios, aceptar su palabra, rechazaron al Hijo de Dios, es decir, rechazaron su ley, profanaron el sábado, cambiaron los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Y eso fue lo que causó la destrucción de Jerusalén. Ahora, en el tiempo del fin tiene que cumplirse lo mismo, porque recuérdense que Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo y de Jerusalén. ¿Y qué señales hay de tu venida y del fin del mundo? La misma cosa Jesús la dijo para los dos eventos. Mateo 24:15 dice, cuando viere la abominación de desolación en el lugar santo. Ahora bien, en el tiempo del fin, debemos entender cuál es la abominación que causa la desolación. No es, recuerden, no es un ejército o una entidad extranjera o externa a la iglesia la que causa la abominación. La abominación la produce el pueblo de Dios. Y por ende viene un ente externo y causa la desolación. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 32, nosotros encontramos la siguiente expresión. La prueba vendrá seguramente. Hace 36 años, y esto fue escrito en el año 1882, me fue mostrado que lo que está sucediendo ahora sucedería, que la observancia de una institución del papado será impuesta al pueblo por una ley dominical, mientras que el día de reposo santificado por Jehová será pisoteado. Una y otra vez se habla de cuál es la abominación: pisotear el sábado, adorar en domingo. En el conflicto de los siglos, en la página 574, voy a leer una parte del párrafo. El párrafo comienza diciendo: a merced a los dos errores capitales de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Paso a la siguiente frase que dice: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Muchos no sé cómo interpretan esta frase, pero me está diciendo que bajo la influencia de esta triple alianza, ese país, es decir, los Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma. Es decir, que lo que hizo Roma en el pasado, eso mismo va a hacer Estados Unidos, pisoteando los derechos de la conciencia. Apocalipsis 13, del 11 al 18, es claro en eso. Sin embargo, se le da otra interpretación. Conflicto de los siglos 578. Página 578. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Y esto se está diciendo de los Estados Unidos, de la libre América.
No se está diciendo que eso lo va a hacer el papado. Quien va a hacer eso es la Iglesia Protestante de los Estados Unidos de Norteamérica. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tal como dice Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. El trabajo del discípulo más aventajado de Satanás, del adversario, fue acomodar todas las cosas y trabajar para enseñar a la gente a hacer lo que ellos quisieron. Ese discípulo ha dado a beber a todas las naciones del virus, del furor de su fornicación. Ese ha sido su trabajo. Embriagar a la gente, a las naciones. El trabajo final lo va a hacer la bestia que tiene cuerno como cordero y que habla como dragón. Conflicto de los siglos, página 590. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia, acepta el signo de sumisión al poder al cual se refiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. Estados Unidos, pues, cuando emitas leyes que procuren que el domingo sea adorado en lugar de el domingo, entonces va a entrar en la ruina. En la ruina. Será una ruina terrible. Y entonces, cuando Estados Unidos haga eso, todas las demás naciones van a seguir en sus pasos. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando se termine la predicación del mensaje del tercer ángel y entonces se dé el decreto con el cual se establezca que el falso día de reposo sea adorado, comienza la prueba para todos los adventistas. Y el sellamiento para los vivos, porque todo aquel que acepta el sábado como el Señor recibe el sello de Dios. Lo que acepten la marca de la bestia, pues la tienen. Simple. Página 600 del Conflicto de los Siglos. Cuando él, Jesús, abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. El mundo ha rechazado por la misericordia y han pisoteado la ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieran obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen que preocuparse para que el Espíritu de Dios se mantenga con ellos, porque han de vivir sin un intercesor. Página 607 del Conflicto de los Siglos. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no podrán lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se lo había imaginado, pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Y se cita a Ezequiel 14:20. Si Noé
Daniel y Job estuvieren en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia, tan solo a sus propias almas librarán. Así que ahora es el momento aceptable. Debemos pues prepararnos, que Dios al examinarnos nos pueda declarar como declaró a Noé y como declaró a Job, hombres y mujeres justos. Luego aparecerá pues la señal de Satanás, pasándose como si fuera el Hijo de Dios. Va a engañar a muchos, pero solo aquellos que hayan escudriñado las Escrituras y visto lo que el Señor dijo podrán escapar del engaño. Cuando Satanás se presente, se dará por el Cristo, pero no serán engañados. Iba a hablar un poquito más, pero el tiempo me apresura, así que tengo que decir dos cositas más de la situación de los hijos de Dios. Y esto es importante. Conflicto de los siglos, página 610. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos de Dios suspendan la protección y la garantía del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlo, el pueblo de Dios huirá de la ciudad y de los pueblos y se unirá en grupo para vivir en lugares más desiertos y solitarios. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte. Algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed sombrío y repugnante calabozo. Esa es la situación de los hijos de Dios. Dos grupos. Unos podrán huir a lugares desiertos y solitarios, pero otros van a, lamentablemente, a ser encarcelados y sentenciados a muerte. Gracias a Dios que en este tiempo, en ese tiempo que estará el tiempo de angustia, no habrá muerte para los hijos de Dios, porque ya no se necesitan mártires. El castigo de los impíos. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia a su imagen y reciben su marca. Se van a derramar las 7 plagas postreras. Con relación al decreto de que hablamos ahorita, ese decreto que van a ser dados por los diversos príncipes dignatarios de la cristiandad. Oigan bien, el decreto será promulgado por los príncipes dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos. Ese decreto se tratará de ponerlo en práctica, pero los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarle la vida antes de tiempo, pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Y damos gracias a Dios por eso. Página 614 del conflicto de los siglos. Hay un decreto y tiene un tiempo fijado. Y quiero llamar la atención a lo que Elena White escribió en Profetas y Reyes sobre el asunto del decreto. Amán albergaba mucha malicia contra Mardoqueo, y Mardoqueo es símbolo del pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Amán es símbolo del poder que quiere que le adoren. Y el rey Asuero es símbolo del poder civil. En la página 442 se dice: engañado
Oigan bien, por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias del imperio medo-persa. Se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y sus propiedades confiscadas. Amán echó suerte y el día para la muerte de ellos cayó en un tiempo. Asimismo va a suceder en el tiempo del fin. Página 444 de Profetas y Reyes. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, ven en el pequeño grupo que observa los mandamientos del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás se va a encargar de despertar la indignación contra esa minoría y mediante hombres encumbrados se reunirán para emitir un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Pero así como el pueblo en los días de Esther no fue dejado solo, así Dios va a vindicar la verdad y su pueblo. ¿Qué hacer? Debemos procurar la lluvia tardía. Ella es la que nos va a capacitar para que nosotros podamos pasar sin peligro por lo que tenemos a futuro. Número 1, nos va a dar poder para predicar el mensaje de la hora y nos va a capacitar para pasar por el tiempo de angustia. Los discípulos de Jesús recibieron la lluvia temprana, la que lo capacitó para predicar el evangelio con éxito y también lo capacitó para pasar por las persecuciones que recibieron. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Eso está registrado en Eventos de los Últimos Días, página 158. En la página 160 se nos dice: en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas postreras serán derramadas. Óigase bien. Por último, la última cita que leo del Espíritu de Profecía, Evento de los Últimos Días, página 160. Oí que los revestidos de la armadura proclamarán poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Amén. Que Dios nos capacite mediante su Santo Espíritu para hacer lo que es debido, pero es necesario entender, como nos dice Pedro en Hechos 5:32, que el Espíritu Santo es dado a lo que obedece. Debemos procurar entender bien los mandamientos de Dios y ponerlo en nuestra mente para que sean a través de ellos que nosotros podamos obrar y entender que la abominación no es de un agente externo. La abominación la produce el pueblo de Dios cuando cae en apostasía.
y solamente los que gimen y claman recibirán el sello de Dios y podrán pasar incólume por el gran tiempo de angustia. Y ese tiempo de angustia no ha pasado. Ese está a la puerta. Daniel 12:1 tiene la expresión que nos conecta con Mateo 24:21. Allí dice que habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Daniel 12:1 nos dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel y habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Miguel no se ha levantado, por tanto el último tiempo de angustia no. La hermana White le llama el tiempo de la apertura de Jacob. Para pasar, recuérdense, necesitamos el poder del Espíritu Santo, y para tenerlo tenemos que estar unánimes juntos como lo hicieron los apóstoles y con los mandamientos de Dios en nuestro corazón y la fe de Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén. Al hermano Juan José Gómez por un tema tan interesante, tan lleno de mucha aclaración para no dejarnos confundir y de saber que realmente si la apostasía viene por el mismo pueblo de Dios, que tengamos mucho cuidado cómo vamos a actuar para que realmente no pasemos lo que pasaron aquellos de aquel tiempo. Así es que gracias a nuestro hermano Juan José por su tema tan interesante y tan importante como ha sido el de hoy. Queremos terminar con el himno 485 del Himnario Nuevo, 485. Y con eso terminamos. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuanto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador: de todos los presentes
Voy a pedir a nuestro hermano Juan que nos dirija en oración. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno, gracias por su bondad, gracias por su misericordia. Que nosotros podamos permitir que la lluvia temprana obre en nosotros y podamos grabar su ley en nuestros corazones a fin de que la lluvia tardía haga el efecto en nosotros y nos capacite para el fuerte pregón, para subsistir sin mediador cuando se derramen las últimas plagas. Mi Dios, que los amigos de Betania por siempre pongan ese propósito de compartir con otros la buena nueva y también estar unánimes juntos, orando para que ellos sean parte de ese ejército que va a pregonar el mensaje del tercer ángel y preparar el camino para el sellamiento desde el oriente. Gracias, mi Dios, por este sábado que me ha dado, por el cuidado que tú has tenido de los enfermos. Pasa tu mano de sanidad por ellos y también dale consuelo a sus familiares, que a veces no entienden qué es lo que acontece. En el nombre de Jesús oramos. Amén.